Hoy continuamos con la tercera parte de la serie titulada El Supremo Llamamiento. Hemos estudiado el llamamiento de Abraham, también el llamamiento de Moisés, y hoy vamos a enfocarnos en la visión y llamamiento de Isaías. ¿Podemos leer en voz alta este título, por favor? Visión y llamamiento de Isaías. Muy bien, es importante notar que el relato del llamamiento de Isaías no se incluye al principio de su libro, como en el caso de Jeremías está al principio del libro, o el caso de Ezequiel también está al principio del libro. Al parecer Isaías ya había estado fungiendo como profeta antes de tener esta maravillosa experiencia que él nos relata en el capítulo 6, ya que Isaías mismo declara que profetizaba activamente durante el reinado de Usías, es decir, mientras este rey aún estaba con vida, y es en el año que este rey muere que el Señor le permite tener una visión que le transformaría por completo. En esta experiencia que él tiene, Dios inaugura una nueva etapa de profundización espiritual en el llamamiento y ministerio del profeta, que lo lleva a un antes y un después, marcando un nivel superior del oficio profético que Isaías comienza a ejercer con una mayor autoridad y una mayor revelación. Y es notable cómo esta visión de Dios cambia la forma en la que el profeta presenta la soberanía de Dios y la gloria de Dios en el resto del libro. Es decir, hay una variación a partir del capítulo 6, y de hecho, este capítulo 6 abre una sección conocida como el libro de Emanuel. Esta sección va desde el capítulo 6 y versículo 1 hasta el capítulo 12 y versículo 6. Y recordemos que Emanuel significa Dios con nosotros. En esta sección, que empieza desde el capítulo 6, se incluye una serie muy importante de varios mensajes mesiánicos que tienen que ver con nuestro Salvador Jesucristo. Así es que vamos a leer los 13 versículos de nuestro texto base, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa.
Y este es el punto número 1. El llamamiento sucede en una situación histórica específica y en un contexto determinado. Veamos cómo inicia el primer versículo. En el año que murió el rey Usías. Este rey también es llamado Azarías en el segundo libro de Reyes. La nación de Israel para ese momento ya estaba dividida en 2 reinos. El reino del norte, también denominado como Israel, integrado por 10 tribus, y el reino del sur, también denominado como Judá, integrado por 2 tribus, las tribus de Judá y Benjamín. Ahora, Usías reinó en el sur, es decir, en Judá, por un periodo de 52 años y murió alrededor del año 740 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su reinado fue un tiempo de gran prosperidad material para Judá, tuvo grandes victorias militares, logró asegurar la ruta de la Vía Maris, es decir, la ruta de la costa del Mediterráneo, y todo esto mejoró el comercio en gran manera. También fue un promotor de lo que es la agricultura, y la economía de Judá experimentó una edad dorada que recordaba, aunque en menor escala, la gloria de los tiempos de David y Salomón. El rey Usías fue uno de los mejores gobernantes de Judá y se creó en el pueblo un orgullo nacionalista. Sin embargo, Usías sucumbió ante el orgullo. Y en Segunda de Reyes vemos que este rey cometió el error de usurpar prerrogativas sacerdotales, y entonces trata él de involucrarse en el templo y actuar como un sacerdote ofreciendo incienso. Dios lo castigó por esto y enfermó de lepra. Por dicho motivo se le conoce como el rey leproso a Usías. Esto implicaba que él quedó ceremonialmente impuro o ceremonialmente inmundo por el resto de sus días, al ser un leproso. Padeció de lepra alrededor de 10 años y luego murió por causa de esta enfermedad. Pocos años antes de la muerte de Usías, había muerto Jeroboam II en el reino del norte. Y después de esta muerte de Jeroboam II, dicho reino del norte se vino abajo, se precipitó su declive y empezó a haber mucho caos. Caos que debilitó a esa parte de la nación. Y todo apuntaba a que sucedería lo mismo con el sur, con Judá, después de la muerte de Usías. El pueblo ya estaba sumido en la incertidumbre y el pesimismo estaba en cada uno de ellos. El periodo de paz, poder y prosperidad estaba llegando a su final. En síntesis, esta fecha es trascendente porque marca el comienzo del fin para Judá. La cuenta regresiva para la destrucción, la desolación y la devastación, tanto del reino del norte que caería en manos de los asirios y el reino del sur que caería en manos de los babilonios, había comenzado. Pero todo esto tenía implicaciones espirituales. Dios había enviado profetas una y otra vez para advertirles a los hebreos que se habían apartado de él. Pero pese a estos mensajes divinos, los hebreos eran desafiantes y en estas épocas de prosperidad se olvidaron de Dios y creyeron de una manera ingenua e ilusa
que iban a poder enfrentar por sus propias fuerzas a sus enemigos. Ante el panorama desolador que se divisaba, el desalentado joven profeta Isaías, quien tendría aproximadamente entre 20 a 25 años, preocupado por el futuro de su pueblo, se arrodilla para orar en el templo, en aquel templo de Jerusalén. Y es allí donde Dios le permite tener esta visión que trasciende el templo de Jerusalén y la misma tierra. Y este es el punto número 2. El llamamiento nos lleva a reconocer cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros. Y aquí vemos lo que implica una visión de la santidad de Dios. Isaías ve desde el templo terrenal el interior del santuario celestial donde los ángeles adoran a Dios, y este profeta tuvo el extraño privilegio de estar en dicha presencia del Señor. Y entonces Isaías dice en la segunda parte del versículo 1, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, el trono estaba elevado sobre las alturas celestiales. Se trata del mismo trono del Dios Altísimo, que estaba sobre todo, que es quien está sobre todo y tiene toda autoridad. Y luego dice, y sus faldas, es decir, el borde de la gloriosa túnica del Señor, llenaban el templo. Esto habla de su realeza, su majestad. Ahora, noten lo siguiente, mis hermanos. Isaías estaba preocupado por la muerte de un rey humano, y Dios se muestra a él como el rey divino. Es decir, la visión muestra un infinito contraste entre el diminuto rey Usías y el verdadero Dios, el único rey soberano y eterno. Por encima de él había serafines. Esta es la única porción en la Biblia donde encontramos estos seres angelicales, los serafines. Literalmente, serafim en hebreo significa los que arden, son seres de fuego, son seres ardientes. Y dice que cada uno de ellos tenía 6 alas. Y en angelología se estudia que una mayor cantidad de alas podría indicar un estado superior en la jerarquía angelical. Algunos han afirmado incluso que los serafines tienen la posición más alta entre los ángeles de Dios. Y dice que con 2 de estas alas cubrían sus rostros, con el fin de no mirar directamente la gloria de Dios. Ahora, solo piensa en esto por un momento. Estos seres fueron creados especialmente por Dios para habitar la santidad y la altura. Y aún estos seres angelicales de fuego deben tapar sus rostros ante el resplandor de la gloria de Dios. Solo imagínate si estos seres se tapaban el rostro, cómo se sentía un pecador como Isaías en esa visión. Ahora, también dice que estos ángeles con las otras 2 alas cubrían sus pies. Y esta es una señal de humildad y servicio. Y luego, con 2 alas volaban. Y esto significa hacer la voluntad de Dios. La única razón por la que volaban era para hacer lo que Dios les ordenaba o Dios
les demandaba que hicieran. Entonces, ves una combinación de tres cosas en estos serafines. Y nosotros podemos aprender de estos seres angelicales. Al tapar el rostro, reconocer la gloria de Dios. Esto nos hace a nosotros recordar que no se trata de nuestra gloria, se trata de la gloria de Dios. Por eso nunca fue importante para Jesús la gloria de los hombres mientras estuvo en su ministerio terrenal. Nunca fue importante para Pablo la gloria de los hombres, porque la gloria de Dios es la única que prevalece y que es verdadera, que es auténtica. Y mientras nosotros perdamos el tiempo en buscar gloria efímera, estaremos completamente perdidos. Estos serafines sabían muy bien lo que era estar delante de la gloria de Dios y aún así tener que tapar sus rostros. Cuando tú de verdad conoces la gloria de Dios, te das cuenta que no tienes otra alternativa que vivir en humildad. Por eso Jesucristo es la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. El pesebre, siempre se los he dicho, no es necesidad, sino intención de un Dios soberano. Entonces, entender que la gloria es de Dios nos lleva a una vida de humildad, pero también nos lleva a saber que estamos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, las dos alas que tapan el rostro reconocen la gloria de Dios, las dos alas que tapan los pies se rinden ante la grandeza de Dios en humildad, y las dos alas con las que vuelan están para hacer la voluntad de Dios. De la misma manera nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, cuando dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces, se refiere a una manera antifonal en la que se responden uno al otro, uno al otro, uno al otro, de manera permanente, perpetua, esta frase, diciendo: santo, santo, santo. En hebreo, mis hermanos, decir dos veces una misma palabra significa lo máximo de dicha palabra. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, les he explicado en otras ocasiones que cuando el mismo Isaías escribe: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Se acuerdan de este versículo? ¿Pueden repetir conmigo completa paz? Algunas traducciones ponen perfecta paz, pero ¿saben qué significa esto? La mayor paz. Shalom, shalom. Y es la forma como está escrito. Para hablar de una completa paz o de una perfecta paz, lo que hace Isaías es escribir dos veces la misma palabra, shalom, shalom. Ahora, cuando escribe acá Kadosh, que es santo, y dice Kadosh, Kadosh, solamente haberlo escrito dos veces ya implica el más santo, pero cuando escribe tres veces Kadosh, porque está registrando lo que escucha de los serafines, Kadosh, 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 intensifica el superlativo. ¿A qué me refiero con esto? Está expresando que la santidad de Dios es absolutamente indescriptible y que trasciende todo lo que pudiera imaginarse. Jehová de los ejércitos, es lo que siguen diciendo estos serafines. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, Él es el Todopoderoso que dirige las huestes celestiales, pero también esta frase, toda la tierra está llena de su gloria, es hermosa porque nos hace notar que aun cuando Dios habita la altura, la eternidad, la santidad, sigue teniendo contacto con la tierra. Él desciende para tener cercanía con su creación. Él tiene cuidado de nosotros y se involucra con su pueblo, que somos nosotros, su iglesia. Mis hermanos, uno de mis textos
textos favoritos es Isaías 57:15, que dice que Dios habita la altura, la eternidad y la santidad, pero también con el quebrantado de corazón y con el de espíritu humilde. Vean cómo Dios puede estar en su trono, en lo más alto, en lo más santo, pero no olvidar a alguien que está quebrado o quebrantado por los suelos, con un espíritu humilde, con un corazón sencillo. Esto es maravilloso. La frase "toda la tierra está llena de su gloria" puede traducirse también como una invocación, es decir, que su gloria llene toda la tierra, como un deseo, como un anhelo, como una petición, que su gloria llene toda la tierra, o como una afirmación también que dice: la plenitud de toda la tierra está en su gloria. La plenitud de toda la tierra está en su gloria. Es que el hebreo en esta frase nos dicta que puede traducirse de estas tres maneras. Ahora, el versículo 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, es decir, con el clamor de los serafines, y la casa se llenó de humo. Ahora, este detalle indica que Isaías no está alucinando, sino teniendo una verdadera experiencia en la que Dios se acerca a él. Y el humo puede ser la misma nube de gloria que los ancestros de Isaías vieron en el desierto, en el Éxodo. Y esta nube podría ser también una protección para resguardar a Isaías al impedirle que pueda ver con claridad o nitidez a Dios. Si los serafines tenían que tapar sus rostros, quizás este humo de alguna manera podía tapar también el rostro de Isaías. Ahora, Isaías llega a la convicción de pecado. Y es ahí donde él experimenta el pánico ante la presencia de Dios, el pánico ante la santidad de Dios. Y dice el versículo 5, entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Isaías literalmente pensó que había llegado a su día final. En Éxodo se nos dice que el Señor no puede ser visto por alguien y que éste siga viviendo. Cuando Isaías expresa esto, él realmente piensa que está al borde de la muerte. Y dice: ¿por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, Isaías se sabía pecador, Isaías se reconocía pecador, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, reconoce también los pecados de su prójimo. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después de contemplar la muerte del rey Usías, Isaías entonces ve al Rey inmortal y eterno. Encontramos aquí también un contraste entre el rey Usías y el profeta Isaías. Recordemos que Usías, lleno de orgullo, se sintió digno de hacer oficios sacerdotales que no le correspondían y fue castigado por Dios con la lepra. Como se los dije anteriormente, esta lepra lo dejó ceremonialmente impuro o ceremonialmente inmundo el resto de su vida. Mientras que Isaías, al ver la santidad de Dios, fue sensible al pecado y reconoció que tanto él como el pueblo eran ceremonialmente inmundos. Usías fue excluido del templo, pero Isaías no lo fue, porque Isaías tuvo la humildad de reconocer su pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos indignos ante la santidad de Dios. Isaías también es el que escribe que las mejores obras de justicia nuestras no son más que un trapo de inmundicia comparado con la justicia de Dios. Y en ese contraste puedes recordar textos como: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O la bienaventuranza de Jesús en el Sermón del Monte, que dice:
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y saben qué significa esto? Bienaventurados los que hacen luto por su pecado, porque ellos recibirán consolación. Punto número 3, el llamamiento demanda purificación y santificación que solamente Dios puede obrar en nosotros. Ahora noten esto, si bien los juicios que aparecen de forma tan firme en el libro de Isaías provienen de la santidad de Dios, también es la santidad de Dios la que nos provee el perdón de pecados y la limpieza de nuestra maldad. Solamente el Dios que es santo, santo, santo es capaz de purificar y santificar a los pecadores inmundos. Y no exagero al decir inmundos, porque esa es la realidad. Estábamos muertos en delitos y pecados. En virtud de su santidad, Dios encontró la forma de destruir el pecado y santificar a la humanidad impía. Isaías sería el que escribiría también en el capítulo 53 acerca del perdón de nuestros pecados, gracias al sacrificio del Mesías, Jesucristo. Dios mismo se hace responsable de purificar a Isaías, quien anunciaría la venida del Mesías, quien se haría responsable en la cruz de purificar a cada uno de nosotros los que creemos en Él. Solamente hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Veamos los versículos 6 y 7. Dicen: y voló hacia mí uno de los serafines, es decir, uno de los seres de fuego, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando le dice limpio tu pecado, también puede traducirse como ha sido cubierto tu pecado o ha sido expiado tu pecado. La gracia redentora de Dios se apresuró a suplir la necesidad de Isaías. Este acto divino fue el que facultó a Isaías para poder hablar en el nombre de Dios. Isaías tuvo un día de expiación personal ante el Señor. El hombre que se había dado por muerto por ser inmundo delante de la santidad de Dios, de repente se encuentra habilitado, porque Dios es capaz de perdonar sus pecados y de limpiarlo y de usarlo. El hecho de que se tome un carbón encendido del altar es sumamente importante, ya que los sacrificios realizados en el altar del templo apuntan al máximo sacrificio de nuestro poderoso Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada creyente que ha sido salvado ha sido dotado para servir. Yo no podría estar predicando por mis propias obras o méritos. No merezco hablar de mi Salvador Jesucristo. Si no fuera por su cruz, jamás podría dar una sola predicación. Si no fuera por su sangre derramada para perdonarme, para limpiarme de mi maldad, jamás podría estar aquí. Si no fuera por su misericordia y por su gracia, no podría estar jamás anunciando el evangelio de Dios. Y esa es la realidad de todos. Hemos sido perdonados por Dios, hemos sido limpiados por Dios al creer en Jesucristo para servirle. Hay un propósito de Dios, así como para Isaías hubo un tiempo determinado para realizar su misión. Hay un propósito de Dios en este tiempo de la historia, en este momento preciso, en este contexto específico.
Hemos sido llamados por Dios. Hemos recibido una gran comisión. Somos su pueblo. Debemos anunciar a Cristo y a este crucificado. Debemos predicar que hay salvación en Él. Si realmente hemos entendido que Dios nos ha perdonado y limpiado desde la cruz, entonces sirvámosle. Entonces entreguemos nuestra vida a Él. Por eso vamos al punto número 4. El llamamiento requiere de entrega y disposición total. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora, quiero hacer notar el plural en esta frase: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta es una conversación entre la Trinidad. Y es algo que ves en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Él dice en plural: hagamos al hombre. Siendo un solo Dios, habla en plural: hagamos al hombre, porque Él es un Dios en 3 personas. También ante la Torre de Babel, Dios dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Y ahora está diciendo: ¿quién irá por nosotros? Habla en plural. Ahora, la pregunta no muestra un desconocimiento de parte de Dios, sino la oportunidad que Dios presenta a Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El mismo hombre que unos instantes atrás estuvo lleno de temor, abrumado por su pecado, su culpa, su inmundicia, ahora muestra el valor y la determinación de ir en el nombre de Dios. Y algo que me apasiona de esta respuesta de Isaías cuando la leo es que Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, cuando no tenía ni idea de cuál sería la misión. Se encontró con Dios como nunca antes lo había hecho. Ve la santidad de Dios y la entiende como nunca antes. Entiende su pecado y su inmundicia como nunca antes. Ve a Dios limpiarlo y transformarlo. Y entonces, cuando Dios dice: necesito enviar a alguien, necesitamos enviar a alguien. Y parafraseo el texto. Isaías ya no titubea. Y dice: aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Y ni siquiera tenía idea de a qué sería enviado. Y por cierto, sería enviado a una misión sumamente compleja, difícil. Mis hermanos, las religiones del Medio Oriente tenían la creencia de que solamente los seres divinos podían ser mensajeros de los dioses. Pero el Dios de la Biblia utiliza seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Solamente el Dios verdadero y completamente perfecto puede usar a gente imperfecta como nosotros. Allí donde me impresiona aún más la gloria de Dios, porque sus propósitos perfectos han sido cumplidos a través de seres humanos imperfectos que Él ha usado en el transcurso de la historia. Punto número 5 y final: el llamamiento conlleva una misión compleja y llena de retos que exigen persistencia y permanencia. La misión del profeta puede parecer extraña a primera vista, ya que Dios le dice que debe endurecer los corazones de la gente del pueblo.
Isaías sería rechazado y aparentemente su misión sería un fracaso. Sin embargo, Dios tornaría todo para su gloria y con el pasar del tiempo, Isaías quedaría como uno de los profetas más usados por Dios en toda la historia. Veamos los versículos 9 y 10, que por cierto son citados 6 veces en el Nuevo Testamento. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo. Por favor, repitan conmigo, este pueblo. Vean cómo Dios no los llama ya mi pueblo. No les dice mi pueblo, porque ellos lo habían rechazado. Entonces, por lo tanto, también rechazarían a su profeta Isaías. Y este es el mensaje de la misión de Isaías. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Esta es la instrucción de Dios a Isaías. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, este es el sentido del mensaje de Dios para Isaías. Isaías, mientras más profetices mi palabra, menor será la respuesta que obtendrás de la gente. No te preocupes de su reacción, sino de serme fiel. No te preocupes de cuánto acepten y reciban el mensaje, sino que tú debes preocuparte por dar mi palabra. Ante el rechazo del pueblo, tú debes permanecer fiel al llamado. Un mismo mensaje puede ser rechazado por unos y aceptado por otros. El versículo 11 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, y aquí es donde Dios anuncia su juicio contra Judá y empieza la cuenta regresiva para que Judá sea derrotada por los babilonios. Y dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Ahora, noten esto, a la vez que Dios anuncia su juicio, también anuncia su salvación. Y es lo que les he dicho antes. La santidad de Dios es la que trae juicio, pero también la santidad de Dios es la que provee el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Entonces dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Por favor, noten esto, la simiente santa. De esta simiente vendría Jesucristo el Mesías. Esta simiente la escuchamos desde Génesis 3:15. El hombre que nacería de la simiente de la mujer sería herido en el calcañar, pero él heriría de vuelta a la serpiente en la cabeza. También Isaías dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, alguien que vendría de la simiente de Isaí, padre de David, sería el Mesías. En otras palabras, Isaías, tú anuncias mi juicio y el castigo que viene sobre este pueblo. Pero Isaías, tú también anuncias la esperanza de salvación que viene a través del Mesías.
esperado. Todo el mundo tendrá consecuencias de la santidad de Dios. Todo ser humano tendrá consecuencias de la santidad de Dios. La santidad de Dios puede traer juicio que devaste y destruya. Pero también la santidad de Dios puede traer salvación cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. El infierno es real. El cielo también lo es. Y nadie puede escapar de la santidad de Dios. Estos serafines siguen diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Mis hermanos, este es un pasaje maravilloso que nos hace entender que el llamado de Dios llega en un momento específico, que el llamado de Dios nos hace reconocer la santidad de Él y también nuestra impureza, nuestro pecado. El llamado de Dios también nos hace entender que no tenemos forma nosotros de limpiarnos, de purificarnos sin la obra de Dios en nosotros. Quizá alguien que me ha estado escuchando piensa: yo no puedo, pastor, purificarme, no puedo cambiar. La respuesta es: nunca lo vas a lograr en tus propias fuerzas hasta que te entregues por completo a Cristo. Cada persona que es limpiada es un instrumento útil en las manos de Dios. Llega el momento donde todos nosotros tenemos que decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Y una lección sumamente importante es que nuestro llamamiento no es para ser famosos, ni populares, ni complacientes, ni para trascender en nuestro nombre personal, ni para nuestro reconocimiento personal. Nuestro llamamiento es para permanecer fieles a la palabra de Dios, independientemente de cuál sea la reacción de quienes escuchan el mensaje. En el caso de Isaías, la gente rechazó el mensaje, pero Isaías permaneció fiel a la palabra de Dios, fiel al Señor, fiel al llamado que recibió. En el momento en que la iglesia cristiana entienda que no somos una farándula, que no somos celebridades, en ese momento seremos una iglesia poderosa y efectiva. Porque no estamos para hacernos al mundo, estamos para alcanzar al mundo con el mensaje de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, nos limpió de nuestra maldad con su sangre derramada y ha resucitado al tercer día, venciendo a la muerte y dándonos victoria y esperanza de vida eterna. Y ese es el verdadero evangelio, el que trasciende, el que cuenta, no importando si algunos lo rechazan y se van detrás de un evangelio distinto, que anuncian anatemas, que anuncian personas que son falsos maestros y falsos maestros. Son falsos profetas y falsos maestros. No importa. No importa. Siempre habrá gente que, como Isaías, se parará firme y dirá: esta es la palabra de Dios. Si ustedes la rechazan, ustedes rendirán cuentas a Dios. Pero si ustedes la reciben, experimentarán cómo la santidad de Dios es capaz de transformar sus vidas. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora.
por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias por la esperanza que encontramos en el relato bíblico que acabamos de leer. Señor, tú eres real. Tú eres el Rey soberano sobre todo, eterno, poderoso, majestuoso Dios. Tú estás sobre el trono en las alturas. Tú eres santo, santo, santo. Kadosh, 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 santo, santo, santo. Tu santidad, Señor, provoca pánico en pecadores. Y aún un profeta como Isaías dijo: ay de mí, hombre de labios inmundos, que habitan entre un pueblo de labios inmundos. Señor, ¿cómo no reconocer que estamos en bancarrota delante de ti? Somos pobres en espíritu, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Nuestras mejores obras de justicia son un trapo de inmundicia ante tu justicia. Señor, dependemos de ti. Purifícanos. Purifícanos, santifícanos. Transfórmanos. Señor, si alguien de nosotros no te ha servido por sentirse impuro, que pueda experimentar la obra de santidad que tú puedes hacer en el peor de los pecadores. Gracias por imputar tu justicia en nosotros, por justificarnos, por llamarnos santos en tu palabra. Gracias, Dios, porque ahora entendemos que la misión no es ser populares. La misión es ser fieles a tu palabra, aun cuando el mundo se oponga. Señor, tu palabra anuncia juicio. Ese juicio venidero es resultado de que tu santidad castiga el pecado, pero también de tu santidad surge la salvación, que es el perdón de pecados. Por eso yo te ruego que si alguien de mis hermanos o si alguna persona presente necesita hoy tu perdón, pueda venir a ti, Señor. Toca con tu Espíritu Santo su vida. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Dios. Tú que sabes que necesitas entregarte a Cristo. No vas a poder cambiar por tus fuerzas. Debes rendirte a Él, como Isaías lo hizo. Dile conmigo como nunca antes has hablado con Él. Repite esta oración y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.